A veces la vida te quita todo lo que creías que importaba. Tu matrimonio, tu hogar, tu esperanza en el futuro. Cal Morris conocía ese sentimiento demasiado bien cuando su esposa lo abandonó, dejándolo a solas luchando por criar a su hijo de 12 años. Entonces, su tío abuelo murió y le dejó un lago. No un lago hermoso, sino un pantano que los lugareños llamaban agua de sanguijuelas. Cal lo vio como una carga más, pero su hijo Evan vio una aventura. Mientras Cal intentaba limpiar el desorden, Evan exploró el agua turbia. Y un día el chico encontró algo enterrado en el barro que lo cambiaría todo. Lo que Evan descubrió no era solo un tesoro. Era la prueba de que a veces nuestros mayores desastres esconden nuestras mayores bendiciones. Pero, ¿qué harías si tu inútil herencia de repente valiera 4 millones? Antes de continuar, dinos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Cal Morris nunca había sido el tipo de hombre que creía en la suerte, buena o mala. A sus 42 años, había aprendido que la vida simplemente te sucede, una decisión y una consecuencia a la vez. Pero mientras estaba sentado en su oxidado Honda Civic fuera del bufete de abogados de Brennan Associates, sujetando un sobre de Manila que contenía lo que el abogado había llamado su herencia, se preguntó si tal vez el universo por fin había decidido darle un respiro. El sobre contenía un solo documento, el testamento del tío Harlan, y un juego de llaves atadas a un flotador con forma de bajo. Cal apenas recordaba a Harlan, el hermano mayor de su padre, que había desaparecido de las reuniones familiares cuando Cal aún era un adolescente. El anciano había sido algo así como un ermitaño. Vivía solo en algún lugar del norte. Enviaba tarjetas de Navidad sin remitente y cheques de cumpleaños que siempre llegaban 2 semanas tarde. «Papá, ¿vamos a quedarnos aquí todo el día?» La voz de Evan transmitía esa particular mezcla de impaciencia y emoción de los 12 años que Cal había llegado a amar y temer. El chico estaba pegado a la ventanilla del pasajero, su aliento empañando el cristal mientras observaba la calle principal del pequeño pueblo de Millbrook, Wisconsin. Cal miró a su hijo, lo miró de verdad, y sintió la familiar punzada de culpa que se había convertido en su compañero constante desde que Sarah se fue. Evan tenía el cabello oscuro y los ojos curiosos de su madre, pero la barbilla obstinada de su padre y el tipo de optimismo que Cal temía que la realidad terminaría aplastando. A los 12 años, el chico aún creía que las aventuras esperaban en cada esquina, que los misterios rogaban ser resueltos y que su padre podía arreglar cualquier cosa. Nadie se va a ir. Cal dobló la escritura de propiedad de nuevo en el sobre. Según el abogado, el tío Harlan le había dejado 43 acres de propiedad frente al agua en el norte de Wisconsin, a unas 2 horas de su pequeño apartamento en Milwaukee. La descripción hacía que sonara casi valiosa. Pero Cal había aprendido a sospechar de cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad. El viaje hacia el norte los llevó a través de un paisaje cada vez más rural, pasando por granjas lecheras y bosques que apenas comenzaban a mostrar los primeros toques de color otoñal. Evan no paró de hablar sobre lo que podrían encontrar. Tal vez una cabaña junto a un lago prístino, tal vez un bote de pesca, tal vez incluso un muelle donde podríamos sentarnos y ver el atardecer. Cal dejó que el chico soñara. Ya habría tiempo para la decepción más tarde. Se detuvieron para cargar gasolina y pedir indicaciones en un pueblo llamado Cedar Falls, población 847, según el letrero descolorido. El encargado de la estación, un hombre curtido de unos 60 años que llevaba una gorra de los Green Bay Packers, entrecerró los ojos al ver la dirección en la escritura de propiedad y negó con la cabeza. «¿Lago de Sanguijuelas? ¿Estás seguro de que quieres ir allí?» «Es lo que heredamos», dijo Cal, sin que le gustara el tono del hombre. «¿Heredado de quién?» «Harlan Morris, era mi tío». La expresión del encargado cambió de escepticismo a algo que podría haber sido lástima. El viejo Harlan, sí, lo recuerdo, se guardaba para sí mismo la mayor parte del tiempo. Hace unos 2 años que no lo veo por el pueblo. Le devolvió la escritura. Toma la ruta 47 hacia el norte, unos 15 millas. Luego gira a la izquierda en Timberlake Road. Pero yo me daría la vuelta y volvería a casa si fuera tú. ¿Por qué? Esa propiedad no ha sido más que problemas durante 30 años. El condado intentó expropiarla 2 veces,
Pero Harlan siempre se defendió. Un viejo testarudo. El hombre miró a Evan, que examinaba un exhibidor de señuelos de pesca con intensa concentración. No es lugar para un niño. Cal sintió que su estómago se encogía, pero logró mantener la voz firme. ¿Qué tiene de malo? Lo verás por ti mismo, pero no digas que no te lo advertí. De vuelta en el auto, Evan estaba eufórico con los señuelos de pesca que había visto. ¿Viste ese que parecía una rana de verdad, papá? Apuesto a que los peces de aquí son enormes. Apuesto a que el tío Harlan pescaba verdaderos monstruos. Cal asintió e intentó sonreír, pero las palabras del encargado de la gasolinera resonaban en su mente. Nada más que problemas durante 30 años. A medida que se adentraban en el bosque, siguiendo caminos cada vez más estrechos y mal mantenidos, comenzó a entender lo que el hombre había querido decir. Timberlake Road era apenas una pista de tierra, llena de baches que hacían que la suspensión del Honda gimiera en protesta. Viejos pinos se cerraban por ambos lados, sus ramas raspando contra las ventanillas del coche. Pasaron por unos pocos buzones dispersos, pero no se veían casas desde la carretera. Después de 20 minutos de traqueteo por el bosque, llegaron a una puerta de metal oxidado que colgaba abierta de bisagras rotas. Un letrero pintado a mano, tan descolorido que Cal apenas podía distinguir las letras, decía propiedad de Morris. Prohibido el paso. Esto es, dijo, más para sí mismo que para Evan. Condujeron a través de la puerta y siguieron un camino sinuoso que no había sido mantenido en años. Las malas hierbas crecían a través de las grietas en el asfalto y las ramas caídas cubrían el camino. Después de otro cuarto de milla, los árboles se abrieron y Cal tuvo su primer vistazo de su herencia. El lago se extendía ante ellos, tal vez media milla de ancho y con forma de riñón, rodeado por un denso bosque. A primera vista, podría haber sido hermoso, el tipo de lago prístino de la naturaleza que aparece en postales y folletos turísticos. Pero cuando Cal estacionó el coche y salió, la realidad se hizo evidente. El agua era del color del café aguado, asfixiada por algas que formaban gruesas esteras verdes a lo largo de la orilla. El aire olía a descomposición y a algo más, algo químico y desagradable. Lo que una vez había sido un muelle se extendía unos 20 pies en el agua antes de colapsar en un lío de tablas rotas y metal oxidado. Dispersos a lo largo de la orilla había docenas de barriles, algunos oxidados y goteando, otros parcialmente sumergidos. ¡Wow!, exhaló Evan, pero ni siquiera el optimismo de sus 12 años podía disimular la decepción en su voz. Una pequeña cabaña se alzaba en una elevación a unas 50 yardas de la orilla del agua. Probablemente había sido encantadora una vez, con su construcción de troncos y chimenea de piedra, pero los años de abandono habían pasado factura. El techo se hundía en el medio, varias ventanas estaban rotas o tapiadas, y los escalones del porche se habían derrumbado parcialmente. Cal caminó hasta el borde del agua y se arrodilló, tratando de ver mejor lo que yacía debajo de las algas. El olor era más fuerte aquí, haciéndole llorar los ojos. Algo metálico brillaba en la orilla, más barriles junto con lo que parecía maquinaria o algún tipo de equipo. Papá, Evan se había acercado para examinar uno de los barriles en la orilla. ¿Qué crees que son estos? No lo sé, amigo, pero no los toques. La mente de Cal estaba a 1000 por hora. Esto no era solo abandono, esto era contaminación. Alguien había vertido residuos industriales en este lago, probablemente durante años. La propiedad no solo era inútil, probablemente era un riesgo. Los costos de limpieza por sí solos lo habrían arruinado 2 veces. Pasaron la siguiente hora explorando la propiedad, y cada descubrimiento empeoraba las cosas. El interior de la cabaña era un laberinto de daños por agua, moho y nidos de animales. La bomba del pozo estaba rota, el sistema séptico había fallado, y la caja eléctrica parecía no haber sido actualizada desde la década de 1950. Detrás de la cabaña encontraron más barriles, algunos marcados con símbolos que Cal no reconocía, pero que lo ponían nervioso. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el lago contaminado con tonos de naranja y oro engañosamente hermosos, Cal se sentó en los escalones rotos del porche de la cabaña e intentó averiguar qué hacer a continuación. Su cuenta de ahorros tenía exactamente 247. Sus tarjetas de crédito estaban al máximo.
El abogado de Sarah esperaba un pago de manutención infantil la próxima semana que él no podía hacer, y ahora era dueño de 43 acres de páramo tóxico. Evan se sentó a su lado, aún sujetando su cuaderno de bocetos. El chico había estado dibujando durante toda su exploración, documentando sus descubrimientos con la cuidadosa atención al detalle que le recordaba a Cal a Sarah cuando trabajaba en sus proyectos de arte. No es lo que esperábamos, dijo Evan en voz baja. No, no lo es. Pero el tío Harlan vivió aquí. No podía ser del todo malo, ¿verdad? Cal miró a su hijo, a este chico que todavía creía que cada problema tenía una solución, que cada misterio podía ser resuelto con suficiente curiosidad y determinación. Una parte de él quería proteger esa inocencia, cargar el coche ahora mismo y volver a Milwaukee. Pero otra parte de él, la parte que se había fortalecido desde que Sarah se fue, sabía que no tenían otro lugar a donde ir. Su contrato de arrendamiento del apartamento terminaba a fin de mes. El trabajo de Cal en el almacén apenas cubría los gastos, y su jefe había estado insinuando despidos. Al menos aquí tenían un techo sobre sus cabezas, aunque se filtrara. Al menos aquí poseían algo, aunque estuviera dañado. Supongo que vamos a averiguarlo, dijo finalmente. El rostro de Evan se iluminó con la primera sonrisa genuina que Cal había visto en todo el día. ¿De verdad? ¿Nos vamos a quedar? Por ahora, hasta que averigüemos qué hacer con este lugar. Cal se puso de pie y se quitó la tierra de sus pantalones. Pero vamos a necesitar suministros, y vamos a tener que tener mucho cuidado con esa agua. Mientras caminaban de regreso al coche para recoger sus bolsas de viaje, Cal hizo una lista mental de todo lo que necesitarían. Suministros de limpieza, herramientas básicas, un sistema de filtración de agua, tal vez un generador. La lista se hizo más larga con cada paso, y su cuenta bancaria se mantuvo igual. Pero mientras se acomodaban en la cabaña esa noche, Evan en la única habitación que parecía estructuralmente sólida, Cal en el sofá con resortes que sobresalían de los cojines gastados, algo inesperado sucedió. Por primera vez en meses, Cal durmió profundamente y sin soñar, y cuando se despertó a la mañana siguiente con el sonido de su hijo moviéndose afuera, sintió algo que no había experimentado desde que Sarah se fue. Una sensación de posibilidad. Tal vez el encargado de la gasolinera tenía razón. Tal vez este lugar no era más que problemas, pero los problemas eran algo que Cal Morris había aprendido a manejar. Y si había algo que había aprendido al perderlo todo una vez, era que a veces tenías que empezar de cero para descubrir de qué estabas realmente hecho. Afuera, Evan ya estaba en la orilla del agua, tirando piedras y viéndolas rebotar en la superficie cubierta de algas. El sol de la mañana hacía que incluso el lago contaminado pareciera casi mágico. Y por un momento, Cal se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el tío Harlan les había dejado más que un problema por resolver. La primera semana en el lago de Sanguijuelas pasó borrosa entre la limpieza, los parches y la elaboración de listas de reparaciones que no podían permitirse. Cal había logrado que la electricidad de la cabaña volviera a funcionar, en su mayoría, y habían ideado una solución temporal para el agua corriente usando una serie de filtros y una pequeña bomba que tosía y resollaba, pero hacía el trabajo. El lugar todavía olía a moho y a décadas de abandono, pero se estaba volviendo habitable. Evan se había adaptado a sus nuevas circunstancias con la resiliencia que poseen los niños, pero que los adultos pierden en algún momento del camino. Había encontrado un rincón seco de lo que alguna vez había sido el taller del tío Harlan y se lo había apropiado. Instaló sus suministros de arte y comenzó lo que él llamaba su proyecto Sanguijuela, una documentación detallada de todo lo que encontraban en la propiedad. Su cuaderno de bocetos se había convertido en un catálogo de misterios. Había dibujos detallados de los barriles oxidados, reproducciones cuidadosas de los símbolos y números descoloridos estampados en sus lados y diagramas que mostraban dónde se había encontrado cada pieza de escombros. Cal estaba impresionado por el enfoque metódico de su hijo, y aunque le preocupaba que el chico pasara tanto tiempo cerca de la orilla contaminada. «Papá, mira este», dijo Evan una mañana de jueves, sosteniendo su último boceto. Mostraba uno de los barriles parcialmente sumergidos, pero lo había dibujado desde debajo del agua, imaginando cómo se veía debajo de las algas. «Creo que hay escritura en la parte de abajo, pero no puedo verla desde aquí». Cal examinó el dibujo,
notando la cuidadosa atención al detalle. Buen trabajo, amigo. Pero recuerda de lo que hablamos. No te metes en esa agua sin mí. Está bien, lo sé, pero no quieres saber qué hay ahí abajo. Quiero decir, el tío Harlan vivió aquí durante 30 años. Debió saber todo sobre estas cosas. Tal vez dejó notas o algo. Esa tarde, mientras Evan estaba absorto en sus bocetos, Cal decidió explorar la cabaña más a fondo. Se había estado concentrando en hacer el lugar habitable, pero no había buscado realmente pistas sobre el tío Harlan o la historia del lago. Las pertenencias del anciano eran escasas. Algunas prendas, muebles básicos, estantes llenos de revistas desactualizadas sobre pesca y caza. Pero en el armario de la habitación, detrás de una caja de mantas carcomidas por las polillas, Cal encontró algo interesante. Era un archivador de metal, cerrado con llave, pero lo suficientemente ligero como para que se diera cuenta de que no estaba vacío. El candado era viejo y corroído, y después de 10 minutos con un destornillador, Cal logró forzarlo para abrirlo. Dentro había 3 carpetas de manila y una pequeña caja de madera. La primera carpeta contenía documentos de propiedad que databan de la década de 1940, cuando Harlan había comprado la tierra por primera vez. El lago había sido prístino entonces, según el estudio original. La segunda carpeta contenía correspondencia con varias agencias gubernamentales. La EPA, el Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin, y lo que parecía ser un departamento de investigación universitaria. Las cartas eran en su mayoría quejas, informes de vertidos ilegales y solicitudes de investigación que parecían no haber llegado a ninguna parte. Pero fue la tercera carpeta la que hizo que a Cal le temblaran las manos mientras leía. Contenía fotocopias de permisos de investigación, estudios científicos y lo que parecían ser hojas de recolección de datos. El membrete de la universidad decía Universidad de Wisconsin-Madison, Departamento de Ciencias Ambientales, División de Investigación Experimental. Las fechas iban de 1981 a 1987. Según los documentos, la universidad había realizado un estudio ambiental a largo plazo en el lago de Sanguijuelas, usándolo como un sitio de prueba para algo llamado protocolos de bioremediación. Cal no entendía toda la terminología científica, pero la idea básica parecía ser que estaban probando formas de limpiar el agua contaminada usando cultivos bacterianos especialmente diseñados y aditivos minerales. La caja de madera contenía algo aún más intrigante. Una colección de pequeños objetos de metal, cada uno del tamaño de $1 de plata, con intrincadas marcas grabadas en sus superficies. Parecían casi monedas, pero los símbolos no eran nada que Cal reconociera. Algunos parecían ser números, otros notación científica y algunos se asemejaban a las marcas que había visto en los barriles junto al lago. Esa noche, mientras se sentaban en el porche comiendo sopa enlatada calentada en su estufa de camping, Cal le mostró a Evan lo que había encontrado. Los ojos del chico se iluminaron de emoción mientras examinaba los documentos y los objetos de metal. Esto es, papá. Esto es lo que el tío Harlan estaba tratando de averiguar. Mira, Evan señaló una de las hojas de datos. Estos números coinciden con algunas de las marcas que he estado dibujando. ¿Y ves esto? Volteó una página en su cuaderno de bocetos que mostraba uno de los barriles sumergidos. Este símbolo es el mismo que el que está en esta cosa de metal. Cal tuvo que admitir que las similitudes eran sorprendentes. Entonces, ¿crees que estos símbolos son una especie de código o secuencia? Tal vez, o tal vez son como coordenadas que muestran dónde se suponía que debían ir las diferentes piezas del equipo de investigación. Los ojos de Evan brillaban de emoción. ¿Y si el tío Harlan descubrió parte de ello? ¿Y si por eso guardó todos esos documentos y piezas de metal? Pasaron la mañana siguiente examinando el equipo de investigación oxidado más de cerca. Detrás de la cabaña, parcialmente escondida por 30 años de maleza, encontraron lo que una vez había sido una pequeña estación de investigación. La estructura de metal estaba corroída más allá del reconocimiento, pero la base de concreto aún estaba sólida. Y atornillada a una esquina había una placa de metal con el sello de la Universidad de Wisconsin y una fecha. Junio de 1985. Aquí es donde trabajaban, dijo Cal, más para sí mismo que para Evan. Los investigadores de la universidad instalaron una especie de estación de campo aquí. Entre el metal retorcido y los cristales rotos, Evan encontró algo que lo hizo jadear de emoción.
Era otro disco de metal similar a los de la colección del tío Harlan, pero este estaba en mejores condiciones. Los símbolos eran claramente visibles, y cuando lo compararon con el cilindro, la coincidencia fue inconfundible. Papá, este también tiene números. Mira, coordenadas, creo. Y este símbolo de aquí coincide con el del medio del cilindro. Cal estaba empezando a entender la emoción de su hijo, pero también se estaba volviendo más cauteloso. El cilindro era claramente valioso, posiblemente invaluable, si contenía datos científicos del proyecto de investigación de los años 80. Pero las cosas valiosas atraían la atención, y la atención era lo último que necesitaban ahora. Evan, quiero que me prometas algo. No le hables de esto a nadie más, ¿de acuerdo? No hasta que entendamos con qué estamos lidiando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cal miró el lago. Su superficie cubierta de algas reflejaba el cielo de la tarde como un espejo sucio. Todavía no lo sé, pero algo en toda esta situación no encaja. El tío Harland vivió aquí durante 30 años, guardando estos documentos y piezas de metal. El encargado de la gasolinera dijo que este lugar no era más que problemas. Y ahora encontramos esto, señaló el cilindro. Las cosas tan sofisticadas como esta no se dejan atrás por accidente. Esa tarde, condujeron a Cedar Falls para usar la conexión a Internet de la biblioteca. Cal había decidido que necesitaban investigar el proyecto de la universidad más a fondo antes de intentar abrir el cilindro. La bibliotecaria, una mujer amigable de unos 50 años llamada señora Henderson, recordó al tío Harlan. Harlan Morris. Ah, sí. Venía aquí con regularidad, siempre investigando algo sobre ciencias ambientales o tratamiento del agua. Un hombre tranquilo, pero muy decidido. Los llevó a los terminales de la computadora. Pasó mucho tiempo buscando información sobre ese viejo proyecto de investigación en su lago. Cal sintió un escalofrío. ¿Sabía usted sobre el proyecto de investigación? Oh, todo el pueblo lo sabía en los años 80. Los de la universidad estuvieron allí durante años haciendo algún tipo de experimento de limpieza ambiental. Causó un gran revuelo cuando se fueron tan de repente. ¿Qué quiere decir con de repente? La señora Henderson bajó la voz, mirando alrededor de la biblioteca vacía. Bueno, la historia oficial fue que les recortaron los fondos, pero mi esposo trabajaba para el condado en ese entonces, y dijo que había rumores sobre algún tipo de accidente. Nada peligroso, ¿entiendes? Pero algo que hizo que la universidad quisiera cerrar el proyecto de forma rápida y silenciosa. Evan ya estaba en una computadora escribiendo Investigación ambiental de la Universidad de Wisconsin, Lago de Sanguijuelas, en el motor de búsqueda. Los resultados eran escasos. Unos pocos artículos académicos de mediados de la década de 1980 sobre técnicas de bioremediación, algunos artículos de periódicos sobre la financiación de la investigación universitaria y una breve mención en un boletín de la Sociedad Histórica Local. Pero, escondido en los artículos académicos, Cal encontró algo que le aceleró el pulso. Un estudio publicado en 1987 y escrito por la doctora Elena Vázquez del Departamento de Ciencias Ambientales de la UW se titulaba Preservación a largo plazo de datos ambientales utilizando sistemas de almacenamiento sumergibles. El resumen mencionaba cápsulas de datos experimentales diseñadas para preservar los hallazgos de investigación en entornos subacuáticos durante periodos prolongados. Papá, mira esto, susurró Evan, mostrando un artículo de periódico de septiembre de 1987. El titular decía, Investigadores universitarios dejan el proyecto del lago de Sanguijuelas incompleto. El artículo era breve, señalando que un proyecto de investigación ambiental de varios años en un lago privado en el norte de Wisconsin había sido abandonado debido a recortes presupuestarios y reestructuración administrativa. Pero el último párrafo mencionaba algo interesante. La doctora Vázquez declaró que si bien la fase activa de investigación ha concluido, los sistemas de recolección de datos a largo plazo permanecen en su lugar y continuarán recopilando información ambiental indefinidamente. Cal y Evan se miraron a través de la mesa de la biblioteca, asimilando las implicaciones. El cilindro, exhaló Evan, no es solo del proyecto de investigación, todavía es parte de él. Ha estado recolectando datos durante 30 años. Mientras conducían a casa a través del bosque que oscurecía, la mente de Cal corría con posibilidades. Si el cilindro contenía 30 años de datos ambientales del lago de Sanguijuelas,
podría ser increíblemente valioso para los científicos que estudian los cambios ecológicos a largo plazo. Pero más que eso, podría contener información sobre lo que realmente había sucedido durante el proyecto de investigación de los años 80 y por qué se había cerrado tan abruptamente. De vuelta en la cabaña mientras preparaban la cena en su estufa de camping, Evan hizo una observación que resultaría crucial para todo lo que siguió. Papá, ¿sabes qué es raro? Si este cilindro ha estado recolectando datos durante 30 años, ¿por qué el lago sigue tan contaminado? Quiero decir, si estaban haciendo experimentos de biorremediación, ¿el agua no debería estar más limpia para ahora? Cal se detuvo, con una cucharada de sopa a medio camino de su boca. Era una buena pregunta, una muy buena pregunta. Y cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que nada sobre el lago de Sanguijuelas tenía sentido desde una perspectiva científica, o los experimentos habían fallado catastróficamente, o algo más estaba sucediendo. El permiso de investigación de la Universidad de los años 80 estaba amarillento por el tiempo y parcialmente dañado por el agua. Pero Cal podía distinguir suficientes sellos oficiales y firmas para comprender su importancia. Lo habían encontrado metido dentro de una de las carpetas del tío Harland, junto con lo que parecía ser correspondencia entre el anciano y varias agencias gubernamentales que abarcaba casi 3 décadas. La doctora Elena Vázquez había sido fácil de localizar en línea. Ahora, a sus 70 años, era profesora emérita en la UW-Madison, todavía publicando artículos sobre biorremediación ambiental. Su respuesta por correo electrónico a la cuidadosamente redactada consulta de Cal había sido rápida e intrigante. Estaría muy interesada en discutir el proyecto del lago de Sanguijuelas con usted. ¿Está disponible para reunirse esta semana? Acordaron encontrarse en una cafetería en Madison, a 2 horas al sur del lago. Cal estaba nervioso por dejar la propiedad y el cilindro desatendidos, pero Evan lo había convencido de que necesitaban respuestas antes de continuar. La doctora Vázquez era una mujer pequeña con cabello gris acero y ojos agudos e inteligentes detrás de gafas con montura de alambre. Los reconoció de inmediato cuando entraron en la cafetería, tal vez porque Evan sostenía su cuaderno de bocetos como un salvavidas. «Usted debe ser Cal Morris», dijo, poniéndose de pie para estrechar su mano. «Y este debe ser el joven investigador del que he oído hablar». Evan se iluminó al ser llamado investigador. Se acomodaron en una cabina en la esquina y Cal explicó cómo habían heredado la propiedad y lo que habían descubierto hasta ahora. La doctora Vázquez escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar. Su expresión se volvió más seria a medida que la historia avanzaba. «¿Puedo ver sus bocetos?», le preguntó a Evan. El chico abrió su cuaderno de bocetos con entusiasmo, mostrándole su documentación sistemática del contenido del lago. La doctora Vázquez estudió cada dibujo cuidadosamente, a veces pidiéndole que explicara detalles o mediciones específicas. «Un trabajo notable», dijo finalmente. «Tienes un talento natural para la observación científica». Se volvió hacia Cal. «Su hijo ha recreado esencialmente nuestra cuadrícula de investigación original de 1985. Estas ubicaciones de barriles, las ubicaciones del equipo, es exactamente como lo dejamos». «¿Pero por qué lo dejaron?», preguntó Cal. Según los artículos de los periódicos, el proyecto se cerró debido a recortes presupuestarios. La expresión de la doctora Vázquez se oscureció. Esa fue la explicación oficial. La verdad es más complicada. Miró alrededor de la cafetería. Luego se inclinó hacia adelante. «No solo estábamos estudiando la biorremediación en el lago de Sanguijuelas. Estábamos probando algo revolucionario. Un nuevo tipo de proceso de extracción de minerales que podría limpiar simultáneamente el agua contaminada y cosechar materiales valiosos». «¿Qué tipo de materiales?», preguntó Evan. «Litio, principalmente, junto con varios elementos de tierras raras. El lago de su tío Harland se encuentra sobre uno de los depósitos de litio más importantes del Medio Oeste. La contaminación que introdujimos, contaminación controlada, debo enfatizar, fue diseñada para concentrar y purificar los depósitos de arcilla rica en litio debajo del lecho del lago». Cal sintió que su mundo se inclinaba ligeramente. «¿Litio? ¿Cómo en baterías? ¿Electrónica? ¿Vehículos eléctricos?» «Sí, incluso en 1985 sabíamos que el litio se volvería increíblemente valioso.
Nuestro proceso fue diseñado para extraerlo usando cultivos bacterianos amigables con el medio ambiente, que esencialmente se comían la contaminación mientras concentraban los minerales valiosos. Pero algo salió mal, adivinó Cal. Algo salió bien, demasiado bien. La doctora Vázquez sacó su propia carpeta que contenía copias de documentos que Cal reconoció de la colección del tío Harland. Nuestras cápsulas de datos, los cilindros que colocamos en todo el lago, estaban registrando tasas de extracción mucho más allá de nuestras proyecciones. Para 1987, calculamos que el lago contenía aproximadamente $4 millones en litio extraíble, incluso a precios de 1987. Evan casi derribó su chocolate caliente. 4 millones, más cerca de 40 millones a los precios actuales del mercado. Pero fue entonces cuando nuestros fondos fueron misteriosamente recortados y el proyecto fue cerrado. Se nos ordenó retirar a todo el personal de inmediato, pero se nos dijo específicamente que dejáramos el equipo de investigación en su lugar. La mente de Cal corría. ¿Quién dio esas órdenes? Ahí es donde las cosas se ponen turbias. Las órdenes oficiales vinieron de la administración de la universidad, pero afirmaron que estaban siguiendo directivas de los reguladores federales. Cuando intenté investigar más a fondo, me dijeron que hacer preguntas sobre el lago de Sanguijuelas podría poner en peligro mi permanencia y mi carrera de investigación. Abrió su carpeta y sacó una fotografía, una vista aérea del lago de 1987. En comparación con lo que Callie y Evan habían visto, el agua era notablemente clara, con plataformas de investigación visibles y lo que parecían estaciones de equipo flotantes posicionadas a través de la superficie. La bioremediación estaba funcionando perfectamente. Los cultivos bacterianos estaban consumiendo la contaminación y concentrando los minerales que contenían litio. Pero a los 6 meses de nuestra partida, según las imágenes satelitales, el lago fue deliberadamente recontaminado. ¿Por quién?, exigió Cal. Nunca lo supe con certeza, pero tenía mis sospechas. 3 meses después de que nos vimos obligados a abandonar el proyecto, MineCorp Industries compró los derechos de minerales de la mayor parte del área circundante. Son uno de los conglomerados mineros más grandes del país, con conexiones en todo el gobierno federal. La doctora Vázquez sacó otro documento, un estudio geológico de 1988. Esto fue encargado por MineCorp, supuestamente para evaluar el área para la minería de cobre. Pero mira estos resultados de las pruebas. Mencionan específicamente las concentraciones de litio y describen el lago como comprometido ambientalmente e inadecuado para operaciones de extracción. Evan estaba siguiendo la conversación con la intensidad de alguien que arma un rompecabezas complejo. Así que lo hicieron parecer inútil a propósito. Esa sería mi suposición. Mantener los valores de la propiedad bajos, evitar que alguien descubra la verdadera riqueza mineral y, finalmente, encontrar una manera de adquirir la tierra a bajo precio. Cal pensó en las advertencias del encargado de la gasolinera, las miradas hostiles de los lugareños, la suposición general de que el lago de Sanguijuelas no era más que problemas. ¿Cuánto tiempo han estado esperando? 40 años, aparentemente. Su tío Harland fue lo único que se interpuso entre MineCorp y uno de los depósitos de minerales más valiosos de la región. Las implicaciones eran asombrosas. El tío Harland no había sido un ermitaño que vivía en un pantano inútil. Había sido un guardián que protegía una fortuna de ladrones corporativos. Los barriles oxidados y el agua contaminada no eran evidencia de un desastre ambiental. Eran camuflaje, ocultando millones de dólares en depósitos de litio. La cápsula de datos que encontraste, continuó la doctora Vázquez, debe contener 40 años de lecturas ambientales, incluidos datos de concentración de minerales y estado del cultivo bacteriano. Si los cultivos originales sobrevivieron y fueron diseñados para seguir siendo viables durante décadas, el lago podría ser restaurado a su condición prístina en meses y el litio podría ser extraído usando nuestro proceso original. Sí, sería la operación de extracción de minerales más amigable con el medio ambiente de la historia. Sin minería a cielo abierto, sin productos químicos tóxicos, solo cultivos bacterianos cuidadosamente gestionados, haciendo exactamente lo que la naturaleza pretendía. Mientras se preparaban para irse, la doctora Vázquez le entregó a Cal una tarjeta de presentación
con su número de teléfono personal escrito en la parte posterior. Tengan mucho cuidado, advirtió. Si MineCorp se entera de que encontraron la cápsula de datos, harán todo lo posible para adquirir su propiedad. Han sido pacientes durante 40 años, pero no esperarán mucho más. En el camino a casa, Evan estuvo callado por una vez, absorto en procesar todo lo que habían aprendido. Finalmente, mientras giraban en Timberlake Road, habló. «Papá, somos ricos, ¿verdad?» Cal agarró el volante con más fuerza. «Tal vez, amigo, pero ser rico y mantenerse a salvo no siempre es lo mismo». Mientras entraban en su camino de entrada, Cal notó huellas de neumáticos frescas en el barro. Huellas que no habían estado allí cuando se fueron esa mañana. Alguien había estado en la propiedad mientras estaban fuera. Alguien sabía que se estaban acercando a la verdad. El módulo de datos de investigación a prueba de agua era más pequeño de lo que Cal había esperado. No más grande que un teléfono inteligente, pero considerablemente más grueso. Después de 3 días de cuidadoso examen e investigación, finalmente habían descubierto cómo abrir el cilindro. La secuencia de símbolos que Evan había decodificado actuaba como una cerradura de combinación. Y cuando la última pieza encajó en su lugar, la cámara sellada se había abierto con un suave siseo de gas que escapaba. Dentro, perfectamente conservados en lo que parecía ser una atmósfera inerte, había 3 módulos de datos, varios viales de muestras líquidas y una nota manuscrita de la doctora Vázquez con fecha 15 de septiembre de 1987. A quien encuentre esto, los datos reales están en el módulo número 3. El lago puede ser salvado. No confíen en nadie de MineCorp. Y ve. Ahora, mientras Cal sostenía el módulo número 3 en sus manos, sintió el peso de 40 años de secretos. El dispositivo tenía una pequeña pantalla LCD y varios puertos de conexión. Pero sin el equipo adecuado, no podían acceder a su contenido. «Necesitamos llevar esto a alguien que pueda leer los datos», dijo Cal, colocando el módulo cuidadosamente sobre la mesa de la cocina. «Pero la doctora Vázquez nos advirtió que tuviéramos cuidado con quien confiamos». Evelyn había estado inusualmente callado desde que habían abierto el cilindro. Se sentó frente a Cal, dibujando el módulo de datos con precisión mecánica, pero su habitual emoción parecía apagada. «Papá, ¿y si ya saben que lo encontramos? ¿Qué significan esas huellas de neumáticos de ayer? ¿Y si alguien nos ha estado observando todo este tiempo? ¿Y si están esperando a ver qué hacemos a continuación?» Cal se había estado preguntando lo mismo. Las huellas de neumáticos frescas habían sido demasiado convenientes, demasiado obvias. Si alguien hubiera querido registrar la propiedad sin ser detectado, no habría dejado una evidencia tan clara. A menos que quisieran que Cal y Evan supieran que habían estado allí, una advertencia o quizás un mensaje. Esa tarde, mientras Evan trabajaba en sus bocetos, Cal caminó por el perímetro de su propiedad, buscando señales de vigilancia. Las encontró con bastante facilidad. Ramas rotas en posiciones que proporcionarían líneas de visión claras hacia la cabaña. Colillas de cigarrillos que eran demasiado frescas para haber estado allí por mucho tiempo. Y huellas de neumáticos en el viejo camino forestal que corría a lo largo de su frontera este. Alguien definitivamente los estaba observando. La pregunta era si era MineCorp, agentes del gobierno o alguien más. Su respuesta llegó esa noche en forma de visitante. Cal estaba calentando sopa en la estufa de camping cuando las luces de los faros barrieron las ventanas de la cabaña. Una camioneta oscura entró en su camino de entrada y 2 personas se bajaron. Un hombre de unos 50 años que llevaba un traje caro que parecía fuera de lugar en la naturaleza y una mujer más joven con el cabello rubio corto y el tipo de postura segura que sugería aplicación de la ley o entrenamiento militar. «Señor Morris». El hombre se acercó a la cabaña con las manos a la vista, un gesto que probablemente pretendía ser tranquilizador, pero que solo puso a Cal más nervioso. «Mi nombre es David Chen. Soy un gerente de adquisiciones senior de MineCorp Industries. Esta es mi colega, la señora Rodríguez. Nos gustaría hablar con usted sobre su propiedad». Cal salió al porche, asegurándose de mantener su cuerpo entre los visitantes y la cabaña donde Evan estaba escondido. «Es bastante tarde para una llamada de negocios. Me disculpo por la hora, pero este es un asunto de cierta urgencia». La sonrisa de Chen era practicada y vacía. «Entendemos que ha estado explorando su herencia y queríamos discutir una oferta generosa por su tierra. No estoy interesado en vender. Por favor, escúchenos».
Chen sacó una tableta y le mostró a Cal un documento. Estamos preparados para ofrecerle $200,000 en efectivo por la propiedad, con el cierre en 30 días. Eso está muy por encima del valor de mercado para tierras contaminadas. Cal miró la oferta, su mente a 1,000 por hora. $200,000 era más dinero del que jamás había visto de una sola vez, suficiente para resolver todos sus problemas financieros y darle a Evan un futuro seguro. Pero después de todo lo que habían aprendido de la doctora Vázquez, sabía que era una fracción del valor real de la propiedad. ¿Por qué están tan interesados en un pantano contaminado? La señora Rodríguez dio un paso adelante. Mine Corp se especializa en bioremediación ambiental. Tenemos los recursos y la experiencia para limpiar sitios como este y devolverlos a un uso productivo. Uso productivo como la minería. La sonrisa de Chen se tambaleó ligeramente. Entre otras posibilidades, sí. Lo importante es que usted y su hijo serían compensados justamente y liberados de la carga de ser dueños de una propiedad dañada. Cal notó que sabían de Evan, aunque no había mencionado a su hijo. Definitivamente habían estado observando la propiedad. Necesitaré tiempo para pensarlo, por supuesto, pero debo mencionar que esta oferta tiene una fecha de caducidad. Chen le entregó a Cal una tarjeta de presentación. Las condiciones del mercado en la industria de la bioremediación ambiental son volátiles. Es posible que no podamos mantener esta oferta indefinidamente. Después de que se fueron, Cal encontró a Evan agachado junto a la ventana de la cocina, habiendo observado toda la conversación. El rostro del chico estaba pálido, pero su expresión era decidida. Quieren el módulo de datos, ¿verdad? Creo que quieren asegurarse de que no lo usemos. ¿Qué hacemos ahora? Cal se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, mirando el módulo de datos que contenía la clave de su futuro. $200,000 era mucho dinero, pero 540 millones era un dinero que cambiaría la vida. Y más que eso, el lago podría ser restaurado, convertido de una monstruosidad contaminada en un lugar prístino de nuevo. Necesitamos ayuda, dijo finalmente. Alguien que pueda leer estos datos y ayudarnos a entender con qué estamos lidiando realmente. ¿Y qué hay de la doctora Vázquez? Tal vez, pero me preocupa involucrarla. Si Mine Corp nos ha estado observando, también podrían estar observándola a ella. Pasaron la noche investigando opciones en la tableta de Evan, que habían logrado conectar a Internet usando el punto de acceso de su teléfono. Empresas de consultoría ambiental, departamentos de investigación universitaria, laboratorios independientes, ninguno de ellos se sentía seguro. Cualquiera que contactaran podría tener conexiones con Mine Corp o podría estar obligado a informar sus hallazgos a las agencias gubernamentales. Finalmente, Evan encontró algo que lo hizo sentarse más erguido. «Papá, ¿qué hay de este tipo?» Le mostró a Cal un sitio web de un consultor ambiental independiente llamado Marcus Webb, con sede en Minneapolis. Las credenciales de Webb eran impresionantes. Ex investigador de la EPA, experto publicado en contaminación del agua y extracción de minerales con una especialidad en casos que involucran crímenes ambientales corporativos. Pero lo que llamó la atención de Cal fue una sección en el sitio web de Webb titulada Servicios de Protección de Denunciantes. La página describía su trabajo ayudando a individuos y comunidades a luchar contra el abuso ambiental corporativo con testimonios de personas que habían expuesto vertidos ilegales, violaciones mineras y encubrimientos. Él ya ha luchado contra Mine Corp antes, dijo Evan, señalando un estudio de casos sobre una operación minera en Montana que había sido cerrada después de que la investigación de Webb revelara prácticas de contaminación ilegales. Cal estudió la fotografía de Webb, un hombre de unos 40 años con cabello prematuramente gris y el tipo de rostro curtido que sugería que alguien que pasaba más tiempo en el campo que en salas de juntas. Su biografía mencionaba que trabajaba de forma independiente, específicamente para evitar conflictos de intereses con grandes corporaciones. Vale la pena intentarlo, decidió Cal, pero lo hacemos con cuidado. Nada de teléfonos, nada de correos electrónicos. Conducimos a Minneapolis mañana y nos reunimos con él en persona. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Cal tomó una decisión que resultaría crucial para todo lo que siguió. Envolvió el módulo de datos en plástico impermeable y lo selló dentro de un frasco de vidrio. Luego lo enterró en un lugar que solo él y Evan conocían, debajo de la base de piedra de la vieja estación de investigación
del tío Harland. Si MineCorp planeaba tomar la propiedad por la fuerza, tendrían que trabajar para obtener su premio. Y si algo les sucedía a Cal y Evan, al menos la evidencia del verdadero valor del lago sobreviviría. Mientras se instalaba en el sofá esa noche, escuchando los sonidos del bosque afuera y la respiración constante de su hijo desde la habitación, Cal sintió algo que no había experimentado en meses. Propósito. Por primera vez desde que Sarah se fue, estaba luchando por algo que importaba, algo más grande que solo su propia supervivencia. El lago había sido el secreto del tío Harland durante 40 años. Ahora era su responsabilidad decidir qué sucedería a continuación. La oficina de Marcus Webb ocupaba el segundo piso de un almacén convertido en Minneapolis. Rodeado de laboratorios de pruebas ambientales y organizaciones sin fines de lucro, el edificio se sentía seguro de una manera que las oficinas corporativas nunca lo hicieron. Lleno de personas que habían elegido el propósito sobre las ganancias, luchando batallas que rara vez llegaban a los titulares, pero que importaban profundamente a las comunidades a las que servían. El propio Webb era exactamente lo que Cal había esperado. Directo, conocedor y claramente no impresionado por las tácticas de intimidación corporativa. Escuchó su historia sin interrupción, ocasionalmente tomando notas o haciendo preguntas para aclarar. Cuando le mostraron los bocetos de Evan y los documentos de los archivos del tío Harlan, su expresión se volvió cada vez más seria. «Esto es más grande de lo que se dan cuenta», dijo finalmente, dejando el mapa del estudio de minerales de litio que la doctora Vázquez había proporcionado. MineCorp ha estado adquiriendo sistemáticamente derechos de minerales en todo el Medio Oeste superior durante la última década. Se están posicionando para dominar la extracción de litio a medida que la producción de vehículos eléctricos se dispara. Sacó un mapa digital en su computadora que mostraba patrones de propiedad de propiedades en el norte de Wisconsin y Minnesota. Los puntos rojos marcaban las propiedades de MineCorp, y Cal se sorprendió al ver cuántas rodeaban el lago de Sanguijuelas. Su propiedad es la pieza que falta en un rompecabezas de 40 millones, continuó Webb. Sin acceso a su lago, toda su estrategia regional se ve comprometida. No pueden arriesgarse a que descubran el valor real y lo desarrollen ustedes mismos o lo vendan a un competidor. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones?, preguntó Cal. Legalmente tienen varios caminos. Podrían desarrollar la operación de extracción ustedes mismos, asociarse con una compañía minera ambiental o vender los derechos de minerales al mejor postor. Pero prácticamente, Webb hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. MineCorp tiene recursos que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente puede luchar. Tienen abogados, cabilderos y conexiones en todas las agencias reguladoras estatales y federales. Evan había estado estudiando en silencio el mapa de propiedad de la propiedad. Sir Webb, ¿qué pasaría si les hiciéramos imposible extraer el litio? ¿Y si conseguimos que el lago sea declarado un sitio ambiental protegido? Las cejas de Webb se alzaron. Eso es realmente brillante. Las designaciones de protección ambiental pueden anular los derechos de minerales, especialmente si hay evidencia de importancia ecológica o contaminación histórica que representa riesgos para la salud pública. Cal sintió una chispa de esperanza. ¿Podríamos hacer eso? Posiblemente, pero necesitarían datos ambientales completos que muestren un valor ecológico significativo o una prueba de que MineCorp fue responsable de la contaminación ilegal. El tipo de datos que podrían almacenarse en un módulo de investigación que ha estado recolectando información durante 40 años. Habían conducido a Minneapolis con el módulo de datos escondido en la mochila de Evan, envuelto en capas de acolchado protector. Ahora Webb lo examinó con la cuidadosa atención de alguien que entendía su importancia. Esto es definitivamente equipo de grado universitario de la década de 1980, diseñado para operar de forma autónoma durante décadas. Si la doctora Vázquez tenía razón sobre los cultivos bacterianos, este módulo debería contener la prueba de que la contaminación del lago fue mantenida artificialmente para ocultar su valor. Webb conectó el módulo a un lector especializado, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado mientras los datos comenzaban a fluir por su monitor. Después de 20 minutos de análisis, se sentó con una expresión de asombro e ira. 40 años de monitoreo ambiental continuo, química del agua, poblaciones bacterianas, concentraciones de minerales
incluso datos sísmicos que muestran actividad subterránea. Y miren esto, señaló un gráfico que mostraba los niveles de contaminación a lo largo del tiempo. La contaminación no fue una contaminación industrial gradual, fue una recontaminación sistemática con picos importantes cada pocos años. Alguien estaba manteniendo deliberadamente el lago contaminado. Más que eso, miren estas lecturas de concentración de minerales. Los niveles de litio han estado aumentando constantemente durante 4 décadas a medida que los cultivos bacterianos continuaban su trabajo. Su lago no solo vale 40 millones, vale más cerca de 80 millones a los precios actuales del mercado. Evan se inclinó hacia adelante, estudiando los flujos de datos. ¿Qué hay de los cultivos bacterianos? Siguen vivos. Webb se desplazó por más datos. Según esto, sí, no solo vivos, sino prósperos. Los cultivos han evolucionado y se han adaptado durante 40 años, volviéndose aún más eficientes en el procesamiento de la arcilla que contiene litio. Si pudieran restaurar el equilibrio de pH adecuado y eliminar la contaminación artificial, el lago podría estar completamente limpio en 6 meses. Las implicaciones eran asombrosas. No solo estaban sentados sobre una fortuna, estaban protegiendo una tecnología ambiental revolucionaria que podría transformar la extracción de minerales en todo el mundo. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Cal. Necesitamos movernos rápido. Las solicitudes de protección ambiental pueden tardar meses en procesarse y MineCorp no esperará tanto. Pero hay una disposición para la protección ambiental de emergencia si hay evidencia de un desastre ecológico inminente. Webb comenzó a sacar archivos de su gabinete, sus movimientos nítidos y decididos. Voy a contactar al Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin y a la EPA. Con estos datos, podemos argumentar que el lago representa tanto un sistema ecológico único como una escena de crimen. Los cultivos bacterianos por sí solos probablemente valen la pena ser preservados para estudios científicos. Pero, ¿qué hay de MineCorp? Saben que estamos investigando. Por eso necesitamos hacerlo público. Los matones corporativos como MineCorp se basan en el secreto y la intimidación. Una vez que los medios y los grupos ambientalistas sepan lo que está en juego, se vuelve mucho más difícil para ellos usar tácticas sucias. Webb le entregó a Cal una tarjeta de presentación. Esta es mi contacto en el Minneapolis Star Tribune. Ella se especializa en investigaciones ambientales. Si están dispuestos a contar su historia, ella puede ayudarlos a protegerse haciéndolo público. Mientras se preparaban para irse, Webb hizo un último comentario que le provocó escalofríos a Cal. Tengan mucho cuidado en los próximos días. MineCorp ha hecho varias ofertas por propiedades en esta región, y cuando los propietarios se niegan a vender, a veces suceden cosas malas. Fallas en el equipo, accidentes, problemas legales repentinos. Son expertos en hacer la vida difícil para las personas que no cooperan. El viaje de regreso al lago de Sanguijuelas se sintió diferente ahora. Cada coche que pasaba podría ser vigilancia. Cada sonido inesperado podría ser una amenaza. Pero junto con el miedo, Cal sintió que algo más se hacía más fuerte. Determinación. El tío Harlan había protegido este secreto durante 40 años, probablemente sabiendo que eventualmente alguien tendría que terminar lo que él había comenzado. Cuando llegaron a la cabaña esa noche, encontraron evidencia de que sus temores estaban justificados. El candado de la puerta principal estaba roto y reparado a toda prisa. Alguien había registrado el interior mientras estaban fuera, con cuidado, profesionalmente, pero no a la perfección. Los cajones estaban ligeramente torcidos, los papeles no estaban del todo en sus posiciones originales, y los cojines del sofá se habían movido. Están buscando el módulo de datos, dijo Evan, afirmando lo obvio. Cal caminó hacia la ventana y miró el lago, su superficie contaminada reflejando el sol poniente como un espejo empañado. En algún lugar debajo de esa agua turbia yacía la llave para limpiar décadas de daño ambiental y crear un futuro sostenible. Todo lo que tenían que hacer era sobrevivir el tiempo suficiente para verlo suceder. Mañana llamaremos a la reportera, decidió. Es hora de contarle al mundo sobre el lago de Sanguijuelas. Los archivos de espionaje corporativo estaban escondidos en el último lugar que Cal hubiera esperado encontrarlos. Dentro de la vieja caja de aparejos del tío Harlan, envueltos en plástico impermeable
y metidos debajo de un fondo falso que Evan había descubierto mientras buscaba equipo de pesca. La caja contenía docenas de documentos que abarcaban 40 años, pero fueron los más recientes los que le helaron la sangre a Cal. Fotografías de vigilancia del tío Harland, tomadas desde varias distancias y ángulos. Registros médicos que alguien había obtenido ilegalmente y, lo más condenatorio de todo, una serie de correos electrónicos entre ejecutivos de MineCorp que discutían lo que llamaban el problema de Harlan Morris. El sujeto se niega a aceptar repetidas ofertas de adquisición de propiedad. Se leía en un correo electrónico de 2023. Se recomienda la escalada a protocolos de fase 3. El objetivo muestra signos de deterioro de la salud. La resolución natural puede ocurrir dentro de 12 a 18 meses. Otro correo electrónico con fecha de solo 2 semanas antes de la muerte del tío Harlan fue aún más escalofriante. Se aprobó un cronograma acelerado. El equipo de recuperación de activos está listo para su despliegue inmediato después de la conclusión natural del asunto. Cal leyó los correos electrónicos 2 veces, luego una tercera, sus manos temblando de ira e incredulidad. No solo estaban hablando de esperar a que un anciano muriera, estaban hablando de asegurarse de que sucediera a tiempo. «Papá, ¿qué es?» Evan había estado catalogando el contenido de la caja de aparejos, pero la expresión de Cal lo había alarmado. Cal le entregó las impresiones, observando cómo cambiaba el rostro de su hijo mientras leía. Evan tenía 12 años, pero era lo suficientemente maduro como para entender lo que estaban viendo. «Mataron al tío Harlan», dijo el chico en voz baja. «Creo que sí». La voz de Cal era tensa por la furia controlada. «Y están planeando hacernos lo mismo a nosotros si no vendemos». Entre los documentos había un dossier completo sobre el propio Cal, sus procedimientos de divorcio, sus problemas financieros, incluso los registros escolares y el historial médico de Evan. MineCorp los había estado investigando mucho antes de que el tío Harlan muriera, preparándose para el momento en que heredarían la propiedad. Pero el descubrimiento más impactante fue una carpeta etiquetada como cronología histórica del proyecto Lago de Sanguijuelas. Dentro había documentos que revelaban el verdadero alcance de la conspiración de 40 años de MineCorp. La compañía no solo había estado esperando una oportunidad para adquirir el lago, habían orquestado toda la situación desde el principio. Los memorandos internos de 1987 mostraban que los ejecutivos de MineCorp se habían enterado del descubrimiento del litio de la universidad e inmediatamente habían comenzado a trabajar para suprimirlo. Habían utilizado conexiones políticas para presionar a la universidad para que cerrara el proyecto de investigación. Habían organizado la contaminación accidental que hizo que el lago pareciera inútil. Y cuando el tío Harlan se negó a vender, habían hecho sistemáticamente su vida miserable a través de violaciones de código, evaluaciones de impuestos y acoso burocrático. «Mira esto», dijo Evan, sosteniendo una fotografía de 1989. Mostraba al tío Harlan como un hombre mucho más joven de pie, junto a un letrero de «Se vende» en el lago. Pero la foto había sido tomada con un teleobjetivo y escrito en la parte posterior con la letra de alguien estaba: «Sujeto considerando la venta. Intervenir de inmediato». El siguiente documento explicaba lo que intervenir de inmediato había significado. MineCorp había dispuesto que el condado multara al tío Harlan por violaciones ambientales, obligándolo a pagar miles de dólares en multas y honorarios legales. Cuando no pudo pagar las multas, se habían ofrecido a ayudarlo a luchar contra los cargos a cambio de los derechos de minerales de la propiedad. El tío Harlan se había negado, eligiendo en cambio gastar los ahorros de toda su vida en abogados y consultores ambientales. Las batallas legales habían durado años, agotando sus recursos y aislándolo de su familia, pero había ganado, conservando la propiedad total de la tierra y sus secretos. «Él lo sabía», dijo Cal. Las piezas finalmente encajaban. El tío Harlan sabía exactamente lo que valía esta propiedad y pasó 40 años protegiéndola de esta gente. Pero ¿por qué nunca la desarrolló él mismo? ¿Por qué vivir como un ermitaño en tierras contaminadas cuando podría haber sido rico? Cal encontró la respuesta en las propias notas manuscritas del tío Harlan, metidas entre los documentos corporativos. La cuidadosa caligrafía de su tío contaba la historia de un hombre que había descubierto algo demasiado valioso para explotarlo solo, demasiado importante para dejarlo en manos corporativas.
Los cultivos bacterianos representan el futuro de la bioremediación ambiental, se leía en una nota. Esta tecnología pertenece a la humanidad, no a las corporaciones que buscan ganancias. La guardaré hasta que alguien con la sabiduría y el coraje para usarla correctamente aparezca. Otra nota, fechada solo meses antes de su muerte, era aún más reveladora. MindCorp se vuelve más agresiva cada año. Saben que estoy envejeciendo y esperan superarme, pero he hecho arreglos. Mi sobrino Calvin muestra promesa. El reciente divorcio ha puesto a prueba su carácter y está criando a su hijo solo. Si alguien puede entender el verdadero valor de las segundas oportunidades, será él. Cal se quedó mirando la nota, dándose cuenta de que su herencia no había sido aleatoria o accidental. El tío Harlan lo había estado observando desde la distancia, evaluando su carácter, esperando el momento adecuado para pasarle la responsabilidad. Pero la revelación más devastadora llegó en forma de un informe forense que nunca debió haber estado en posesión de MindCorp. La muerte del tío Harlan había sido catalogada como natural, insuficiencia cardíaca provocada por la edad y el estrés. Pero el informe de toxicología mostraba rastros de sustancias que eran consistentes con ciertos productos químicos industriales. Los niveles no eran lo suficientemente altos como para ser etiquetados definitivamente como envenenamiento, pero eran lo suficientemente altos como para desencadenar problemas cardíacos en un anciano con problemas de salud existentes. Y MindCorp de alguna manera había obtenido una copia del informe médico confidencial a los pocos días de la muerte. Lo asesinaron, dijo Evan, su voz hueca por la conmoción y la ira. Realmente lo asesinaron. Cal miró a su hijo, a este chico valiente e inteligente que había heredado más que la curiosidad de su madre, y tomó una decisión que definiría el resto de sus vidas. Vamos a exponerlos, todo, el asesinato, la conspiración, el encubrimiento, y nos vamos a asegurar de que el sacrificio del tío Harlan signifique algo. Esa noche, fotografiaron cada documento en la caja de aparejos, subieron las imágenes a múltiples cuentas de almacenamiento en la nube, y crearon copias de seguridad en varias unidades flash. Si algo les sucedía, la evidencia sobreviviría. Cal también redactó una carta detallada explicando todo lo que habían descubierto, junto con instrucciones para acceder al módulo de datos oculto. Selló copias de la carta en sobres dirigidos a la doctora Vázquez, Marcus Webb, la reportera del Minneapolis Star Tribune y la unidad de crímenes ambientales del FBI. Si algo nos sucede, le dijo a Evan, estas cartas se asegurarán de que la verdad salga a la luz. Pero incluso mientras preparaban su póliza de seguro, Cal sabía que MindCorp no esperaría mucho más. La compañía había sido paciente durante 40 años, pero sus propios documentos mostraban que estaban bajo presión para finalizar la adquisición. La producción de vehículos eléctricos estaba aumentando en todo el mundo y los precios del litio estaban subiendo constantemente. Cada mes que se retrasaban les costaba millones de dólares. Alrededor de la medianoche, mientras Cal sellaba el último sobre, escucharon el sonido de vehículos acercándose por el camino de tierra. No un vehículo, varios, y se movían sin faros, navegando a la luz de la luna y el GPS. Cal agarró la mano de Evan y se movió hacia la ventana. A través de los árboles, pudo ver el contorno de múltiples camionetas posicionadas alrededor de su propiedad. Hombres con ropa oscura se movían por el bosque, rodeando la cabaña con precisión militar. El módulo de datos, susurró Evan. Ya está enterrado. Pueden buscar todo lo que quieran. Cal sacó su teléfono celular, pero no había señal. Alguien estaba bloqueando las torres de telefonía celular locales. Los hombres de afuera eran profesionales, probablemente el mismo equipo que se había encargado de la conclusión natural del tío Harlan. Se movían con la confianza de las personas que habían hecho esto antes, que habían perfeccionado el arte de hacer desaparecer los problemas, pero habían cometido un error crucial. Asumieron que Cal y Evan eran víctimas indefensas como lo había sido el tío Harlan. No sabían sobre el alijo de pruebas, los archivos de respaldo o las cartas ya preparadas para ser enviadas por correo. Lo más importante, no sabían que a la mañana siguiente, Marcus Webb esperaba una llamada telefónica para confirmar que Cal y Evan estaban a salvo. Si esa llamada no llegaba, tenía instrucciones de publicar inmediatamente su historia en todos los principales medios de comunicación del país. El asedio del lago de Sanguijuelas estaba a punto de comenzar.
Pero esta vez, MineCorp no solo estaba luchando contra un anciano aislado. Estaban luchando contra un padre y un hijo que no tenían nada más que perder y todo por lo que luchar. El alijo de pruebas oculto de Harland era más extenso de lo que Cal se había atrevido a esperar. Cuando amaneció sobre el lago de Sanguijuelas, revelando los vehículos de MineCorp, aún posicionados alrededor de su propiedad como depredadores esperando el momento adecuado para atacar, Cal y Evan trabajaron metódicamente a través de la colección final de documentos que habían encontrado enterrados debajo del piso de la cabaña. El tío Harlan había sido más que un guardián de los secretos del lago. Había sido un investigador meticuloso, reuniendo evidencia de los crímenes de MineCorp durante 4 décadas. El alijo oculto contenía registros financieros corporativos, memorandos internos que discutían operaciones de vertido ilegales en 3 estados, y, lo más dañino de todo, conversaciones telefónicas grabadas entre ejecutivos de MineCorp y funcionarios gubernamentales corruptos. «Escucha esta», susurró Evan, ajustando el volumen de un antiguo reproductor de casetes que habían encontrado con las cintas. La grabación era de 1995, una conferencia telefónica entre el CEO de MineCorp y lo que sonaban como administradores de la EPA. «La situación del lago de Sanguijuelas necesita una resolución permanente», dijo una voz. «Morris se está convirtiendo en un riesgo. Cada año que se niega a vender, aumenta el riesgo de exposición». Otra voz, más antigua y con más autoridad, respondió. «La adquisición legal sigue siendo preferible, pero si continúa negándose a ofertas razonables, otras opciones pueden ser necesarias». Cal sintió un escalofrío al reconocer la forma casual en que discutían la eliminación de un ser humano que se interponía entre ellos y las ganancias. Estos no eran solo ejecutivos corporativos, eran criminales que habían elevado el asesinato a una estrategia de negocios. Afuera, los equipos de vigilancia de MineCorp habían mantenido sus posiciones durante toda la noche, pero no se habían acercado a la cabaña. Cal sospechó que estaban esperando algo, probablemente órdenes de más arriba en la cadena corporativa sobre cómo manejar la situación ahora que se había vuelto complicada. Su teléfono había estado bloqueado desde la medianoche, pero alrededor de las 6 a.m., la señal había regresado. Inmediatamente, los mensajes comenzaron a inundarse. Llamadas perdidas de Marcus Webb, mensajes de texto de la doctora Vázquez y, lo más importante, un mensaje de voz de la reportera del Minneapolis Star Tribune. «Señor Morris, soy Sarah Chen del Star Tribune. Marcus Webb compartió su historia conmigo y nos estamos preparando para publicarla mañana. Pero necesito una confirmación de que está a salvo y que quiere continuar. Si no me llama antes del mediodía de hoy, publicaré la historia de inmediato como medida de precaución». Cal miró su reloj, 8:30 a.m. Tenía 3 horas y media para decidir si confiar en los medios para protegerlos o intentar manejar a MineCorp por su cuenta. «Papá, deberíamos llamarla», dijo Evan. Él había estado escuchando el mensaje de voz mientras continuaba fotografiando documentos con su tableta. «Si la historia sale a la luz, no pueden lastimarnos sin que todos sepan quién lo hizo. Pero una vez que sea público, no hay vuelta atrás. Nuestras vidas nunca volverán a ser normales». Evan dejó su tableta y miró directamente a su padre. «¿Cuándo han sido nuestras vidas normales? Mamá se fue, perdimos nuestra casa, vivimos en una cabaña junto a un lago envenenado. Pero por primera vez desde que ella se fue, estamos haciendo algo que importa, algo por lo que el tío Harlan murió». Cal se dio cuenta de que su hijo de 12 años tenía razón. Ya habían perdido todo lo que la mayoría de la gente consideraría una vida normal. Lo que habían ganado a cambio era un propósito y la oportunidad de marcar una diferencia que podría resonar durante generaciones. A las 9 a.m. llamó a Marcus Webb. «Gracias a Dios que estás vivo». La voz de Webb era tensa por la preocupación. «Hemos estado monitoreando los canales de comunicación de MineCorp. Han desplegado lo que llaman especialistas en recuperación de activos en su ubicación. Estamos atrincherados en la cabaña, pero no están atacando. Es como si estuvieran esperando algo. Probablemente lo estén». Mis contactos en la EPA recibieron algunas llamadas interesantes anoche. Alguien que afirmaba ser del FBI preguntando sobre investigaciones de crímenes ambientales en el norte de Wisconsin.
Parece que MineCorp está tratando de conseguir una cobertura oficial para lo que sea que estén planeando. Cal sintió que su estómago se encogía. ¿Pueden hacer eso? Lo han estado haciendo durante 40 años. Pero aquí están las buenas noticias. La historia de Sarah Chen está lista para ser publicada, y ella tiene corroboración de la doctora Vázquez y los registros de la universidad. Una vez que esto llegue a las noticias, MineCorp perderá la capacidad de operar en las sombras. ¿Y qué hay de la protección legal? He estado en contacto con la oficina del fiscal general del estado y la unidad de crímenes ambientales del FBI. Ambos están muy interesados en su evidencia, especialmente en las grabaciones. Si pueden hacernos llegar esos documentos, podemos tener alguaciles federales en el lugar en cuestión de horas. Cal miró alrededor de la cabaña, la evidencia esparcida por cada superficie, a su hijo, que había madurado demasiado rápido en las últimas semanas, pero que nunca había perdido su coraje o curiosidad. ¿Cómo les hacemos llegar la evidencia sin salir de la cabaña? Esa es la parte difícil, pero tengo una idea. Webb explicó que se había puesto en contacto con el departamento del sheriff local, afirmando tener información sobre crímenes ambientales en el lago de Sanguijuelas. La sheriff Patricia Hayes era una policía honesta sin conexiones con MineCorp y había accedido a investigar personalmente. Ella va a ir a su ubicación esta mañana con una orden judicial para examinar la evidencia potencial de contaminación ambiental. MineCorp no puede interferir con una investigación oficial de la ley sin exponerse a cargos federales. 10 escucharon un solo vehículo acercándose. No las pesadas camionetas que MineCorp había estado usando, sino lo que sonaba como un coche de policía estándar. Cal miró por las ventanas de la cabaña y vio a una mujer de mediana edad, con un uniforme de sheriff, caminando hacia su puerta principal, aparentemente ajena a los equipos de vigilancia escondidos en el bosque. La sheriff Hayes era exactamente lo que Cal había esperado. Profesional, directa y claramente no impresionada por las tácticas de intimidación corporativa. Examinó su alijo de pruebas con la cuidadosa atención de alguien que entendía su importancia legal. Esto es suficiente para desencadenar una investigación federal, dijo después de revisar los registros financieros y las conversaciones grabadas. Necesito que vengan conmigo a la sede del condado para custodia protectora mientras procesamos esta evidencia. ¿Y qué hay de MineCorp?, preguntó Evan, señalando hacia el bosque donde aún podían ver destellos de los equipos de vigilancia. ¿Qué hay de ellos? Por lo que puedo ver, están invadiendo una propiedad privada. ¿Les gustaría que los arrestara? La sheriff Hayes salió y con una voz que se escuchó claramente en todo el lago anunció: «Esta es la sheriff Hayes del condado de Cedar. Esta propiedad ahora está bajo protección de la ley como parte de una investigación criminal en curso. Cualquiera que se encuentre en esta tierra sin permiso será arrestado por allanamiento de morada y obstrucción de la justicia». El efecto fue inmediato. En cuestión de minutos, las camionetas estaban encendiendo sus motores y retirándose del perímetro de la propiedad. Los especialistas en recuperación de activos de MineCorp eran profesionales, pero no estúpidos. No arriesgarían la exposición por una situación que ya se había salido de su control. Mientras Cal y Evan recogían sus pertenencias esenciales y se preparaban para irse con la sheriff Hayes, Cal echó un último vistazo al lago que había cambiado sus vidas. El sol de la mañana estaba quemando la niebla que siempre flotaba sobre el agua, y por un momento pudo imaginar lo hermoso que se vería este lugar cuando los cultivos bacterianos hubieran terminado su trabajo y el agua corriera de nuevo. «Papá». Evan estaba de pie junto a la puerta, su mochila cargada con sus cuadernos de bocetos y los documentos más importantes. «¿Estás listo?» Cal recogió la caja de aparejos del tío Harland, ahora vacía, pero aún significativa como el recipiente que había contenido la evidencia que destruiría la conspiración de 40 años de MineCorp. «Sí, amigo, estoy listo». Mientras se alejaban del lago de Sanguijuelas, la sheriff Hayes explicó el proceso legal que se desarrollaría en las próximas semanas. Los investigadores federales examinarían la evidencia. Los especialistas ambientales evaluarían el potencial de restauración del lago y los fiscales decidirían si presentar cargos penales contra los ejecutivos de MineCorp. «¿Qué le pasará al lago?», preguntó Evan. «Eso depende de lo que ustedes quieran que suceda», respondió la sheriff Hayes. «Todavía es su propiedad, pero con este tipo de importancia ambiental tendrán opciones.
protección federal, asociación científica o desarrollo privado con supervisión del gobierno. Cal miró por el espejo retrovisor el bosque que ocultaba su lago, su herencia, su futuro. El tío Harlan había protegido esos secretos durante 40 años, esperando a alguien con el coraje de terminar lo que la doctora Vázquez y su equipo habían comenzado. Ahora era su turno de decidir en qué se convertirían esos secretos. Una fortuna para su familia, un avance científico para el mundo o algo aún más valioso. La prueba de que la gente común todavía podía luchar contra la corrupción y ganar. Para el mediodía, la historia de Sarah Chen sería noticia de primera plana en todo el país. Para la noche, los grupos ambientalistas y los investigadores del gobierno estarían exigiendo acceso al lago de Sanguijuelas. Y en algún lugar de las salas de juntas corporativas, los ejecutivos de MineCorp se darían cuenta de que su conspiración de 40 años finalmente había sido expuesta. La batalla por el lago de Sanguijuelas estaba a punto de convertirse en una guerra pública, pero Cal y Evan Morris ya no luchaban solos. Los documentos de la orden judicial legal llegaron a la corte del condado de Cedar exactamente a las 12:47 p.m., justo minutos antes de que la historia de Sarah Chen se publicara en el sitio web del Minneapolis Star-Tribune. Cal y Evan estaban en la oficina de la Sheriff Hayes cuando Marcus Webb llamó para decirles que los abogados de MineCorp ya se estaban movilizando, presentando mociones de emergencia para bloquear cualquier investigación del gobierno sobre su propiedad. Están alegando que su evidencia fue obtenida ilegalmente, explicó Webb por el altavoz. Y están argumentando que cualquier investigación ambiental violaría sus acuerdos de derechos de minerales existentes con las propiedades circundantes. ¿Tienen un caso?, preguntó la Sheriff Hayes. No es fuerte, pero no necesitan ganar. Solo necesitan retrasar lo suficiente para destruir la evidencia o contaminar el lago más allá de la restauración. Cal sintió un escalofrío de comprensión. Van a envenenarlo, ¿verdad? Si no pueden tener el litio, se asegurarán de que nadie más pueda tenerlo. Esa es nuestra preocupación. Las imágenes satelitales muestran actividad inusual alrededor del lago desde esta mañana. Parece que equipo pesado se está moviendo a su posición. La Sheriff Hayes ya estaba buscando su radio. Voy a llamar a los policías estatales y solicitar refuerzos federales. Si están planeando terrorismo ambiental, necesitamos detenerlos ahora. Pero incluso mientras la ley se movilizaba, Cal sabía que podría ser demasiado tarde. MineCorp había estado planeando esta contingencia durante décadas. Tendrían protocolos en su lugar para destruir rápida y permanentemente el ecosistema del lago si la exposición se volvía inevitable. La orden judicial federal que Marcus Webb los había ayudado a obtener era integral, prohibiendo cualquier alteración del lago o su ecosistema circundante a la espera de una evaluación ambiental completa. Pero los documentos legales solo importaban si podían ser aplicados, y MineCorp ya había demostrado su voluntad de operar fuera de la ley. A las 2 p.m., la Sheriff Hayes recibió una llamada del comandante de la patrulla estatal que coordinaba la respuesta al lago de Sanguijuelas. Los equipos de seguridad de MineCorp habían establecido un perímetro alrededor de la propiedad, alegando que estaban protegiendo su equipo de activistas ambientales. Se negaban a permitir el acceso a la ley sin órdenes judiciales adicionales. ¿Cómo es eso legal?, preguntó Evan. No lo es, respondió la Sheriff Hayes con tristeza. Pero apuestan a que para cuando obtengamos las órdenes adicionales, habrán terminado lo que sea que estén planeando hacer. El enfrentamiento en el lago de Sanguijuelas estaba siendo cubierto en vivo por los equipos de noticias que se habían apresurado a la escena después de que la historia de Chen se publicara. Cal y Evan vieron la cobertura desde la oficina del sheriff, viendo su herencia contaminada transformada en el centro de una crisis ambiental nacional. En la televisión, el portavoz de MineCorp, David Chen, el mismo hombre que había visitado su cabaña con la oferta de compra, estaba dando entrevistas desde un centro de mando móvil posicionado justo fuera de la línea de la propiedad. MineCorp ha estado tratando de negociar una compra justa de este sitio contaminado para la remediación ambiental, dijo a los reporteros. Nos preocupa que la intervención prematura del gobierno pueda empeorar la contaminación y plantear riesgos para la salud pública. Está mintiendo, dijo Evan, su voz tensa por la ira.
Él sabe exactamente lo que hay en ese lago. La cobertura de televisión cortó a tomas aéreas de la propiedad que mostraban vehículos y personal de MineCorp posicionados alrededor del perímetro del lago. Pero algo en las imágenes hizo que a Cal se le encogiera el estómago con reconocimiento y miedo. Esos no son equipos de seguridad, dijo señalando la pantalla. Mira el equipo que están moviendo. Son tanques de almacenamiento de productos químicos. La Sheriff Hayes agarró su teléfono y llamó directamente a la Unidad de Crímenes Ambientales del FBI. En cuestión de minutos había confirmado los peores temores de Cal. MineCorp se estaba preparando para introducir grandes cantidades de ácido industrial en el lago, alegando que era necesario para neutralizar la peligrosa contaminación bacteriana que representaba un riesgo para la salud pública. Si vierten ácido en esa agua, matará permanentemente los cultivos bacterianos, dijo Cal. 40 años de progreso ambiental destruidos en unas pocas horas. No si los detenemos primero, respondió la Sheriff Hayes. Ya estaba coordinando con los agentes federales que se dirigían al lago con autoridad de emergencia para anular las tácticas de retraso legal de MineCorp. A las 3:30 p.m., la situación se intensificó dramáticamente. Los helicópteros de noticias capturaron imágenes del personal de MineCorp que comenzaba a bombear lo que parecían ser productos químicos industriales directamente en el lago de Sanguijuelas. Los grupos ambientalistas que se habían movilizado después de que la historia de Chen se publicara estaban protestando en la entrada de la propiedad, pero estaban siendo retenidos por contratistas de seguridad privada. La doctora Vázquez llamó directamente a la oficina del sheriff, su voz temblando de indignación. Están destruyendo un ecosistema único que tardó décadas en desarrollarse. Esto es un genocidio ambiental. ¿Pueden los cultivos bacterianos sobrevivir al tratamiento químico?, preguntó la Sheriff Hayes. No el tipo de productos químicos que están usando. Esencialmente están esterilizando todo el lago. Incluso si podemos detenerlos, podría tomar otros 40 años restaurar lo que están destruyendo ahora mismo. Cal miró a su hijo, viendo su propia furia impotente reflejada en los ojos del chico. Habían luchado tanto para exponer la verdad, para proteger el legado del tío Harlan, solo para verlo destruido en tiempo real en la televisión. Pero entonces Evan se puso de pie, su expresión determinada. Papá, todavía tenemos el módulo de datos. Incluso si matan a las bacterias, tenemos 40 años de datos de investigación. La doctora Vázquez podría usar eso para recrear los cultivos, ¿verdad? Era una pequeña esperanza, pero era esperanza al fin. La batalla por el lago de Sanguijuelas estaba lejos de terminar. El acuerdo de protección ambiental se firmó a las 6:47 p.m., justo cuando los agentes federales arrestaban a los ejecutivos de MineCorp por terrorismo ambiental y conspiración para cometer asesinato. Cal y Evan observaron desde la oficina del sheriff cómo David Chen era esposado y llevado. Su confianza corporativa finalmente se rompía bajo el peso de 40 años de evidencia acumulada. La intervención federal de emergencia había llegado justo a tiempo. Los equipos químicos de MineCorp habían logrado contaminar aproximadamente el 30% del lago antes de que los especialistas ambientales del FBI los obligaran a detenerse. Fue un daño devastador, pero no la destrucción ecológica completa que habían planeado. La buena noticia, les dijo la doctora Vázquez por teléfono, es que los cultivos bacterianos son increíblemente resistentes. Las secciones contaminadas pueden ser aisladas y tratadas mientras las áreas sanas continúan prosperando. Con una gestión adecuada, podemos restaurar todo el ecosistema en 18 meses. La Sheriff Hayes había pasado la tarde coordinando con fiscales federales, agencias de protección ambiental y una creciente coalición de científicos que querían estudiar los cultivos bacterianos únicos del lago. El marco legal era complejo, pero el resultado era claro. El lago de Sanguijuelas recibiría protección federal permanente como un sitio de importancia científica y ambiental única. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Cal. Significa que ustedes pueden decidir cómo se gestiona el lago, respondió ella. La designación de protección federal les da varias opciones. Pueden arrendar los derechos de extracción de minerales a una empresa ambientalmente responsable, asociarse con universidades para la investigación o establecer una fundación privada para supervisar la restauración y el desarrollo. Marcus Webb llegó al juzgado justo cuando el sol se ponía,
llevando un maletín lleno de documentos legales y con la expresión satisfecha de alguien que acababa de ayudar a exponer una de las mayores conspiraciones ambientales corporativas en la historia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia lo está llamando el caso rico más grande que jamás hayan procesado que involucra crímenes ambientales. Les dijo, los ejecutivos de MineCorp se enfrentan a cargos federales por conspiración, asesinato, terrorismo ambiental y violación de la ley de agua limpia. La compañía en sí probablemente enfrentará miles de millones en multas y se verá obligada a la bancarrota, y el lago será protegido a perpetuidad. Pero más que eso, el proceso de extracción bacteriana va a revolucionar la biorremediación ambiental en todo el mundo. Cada sitio contaminado desde aquí hasta China va a querer acceso a esta tecnología. Evan había estado dibujando en silencio durante toda la tarde, documentando los eventos del día con la misma atención metódica que había aplicado a la cartografía de los secretos del lago. Ahora levantó la vista de su cuaderno con una pregunta que llegaba al corazón de todo lo que habían experimentado. ¿Qué hubiera querido el tío Harlan que hiciéramos? Cal pensó en las notas manuscritas de su tío, su vigilia de 4 décadas protegiendo secretos que podrían haberlo hecho rico más allá de la imaginación. Harlan Morris había elegido los principios sobre las ganancias, la gestión ambiental sobre el beneficio personal. Creo que él querría que nos aseguráramos de que esta tecnología ayude a limpiar el mundo, dijo Cal finalmente. Pero también creo que querría que fuéramos inteligentes al respecto. Podemos hacer el bien y cuidar de nuestra familia al mismo tiempo. El marco legal que finalmente eligieron reflejó ambos valores. Trabajando con Marcus Webb y un equipo de abogados ambientales, establecieron la Fundación Ambiental Harlan Morris, una organización sin fines de lucro que supervisaría la restauración del lago y licenciaría la tecnología de extracción bacteriana a empresas de biorremediación ambiental calificadas en todo el mundo. El estatuto de la fundación requería que todas las tarifas de licencia se usaran para proyectos de protección ambiental con un porcentaje reservado para proporcionar a Cal y Evan una vida cómoda mientras se desempeñaban como directores de la fundación. No era la fortuna instantánea que la venta de los derechos de minerales les habría proporcionado, pero era algo mejor, ingresos sostenibles de un trabajo que marcaba la diferencia. La doctora Vázquez aceptó servir como asesora científica principal de la fundación, liderando un equipo de investigadores de universidades de todo el país que querían estudiar y replicar los cultivos bacterianos. En cuestión de semanas, el lago se había convertido en uno de los ecosistemas más monitoreados de América del Norte, con estaciones de investigación que recolectaban datos que informarían los proyectos de restauración ambiental en todo el mundo. La atención de los medios fue intensa pero breve. Las historias de éxito ambiental, aprendió Cal, no mantenían la atención del público tanto como los desastres ambientales, pero el interés de la comunidad científica era duradero, y en cuestión de meses, las solicitudes de muestras de cultivos bacterianos llegaban de todos los continentes. Los procedimientos de bancarrota de MineCorp tardarían años en completarse, pero la amenaza inmediata para el lago había terminado. Los ejecutivos de la compañía se enfrentaban a décadas en prisiones federales, y sus activos estaban siendo liquidados para pagar los costos de limpieza ambiental en docenas de sitios en todo el país. A medida que el otoño se profundizaba alrededor del lago de Sanguijuelas, Cal y Evan se mudaron a una casa cómoda en Cedar Falls, lo suficientemente cerca para supervisar el trabajo de la fundación, pero lo suficientemente lejos del lago para dar a los equipos de investigación espacio para operar. La cabaña contaminada fue demolida y reemplazada por una moderna instalación de investigación, pero mantuvieron el viejo taller del tío Harlan como un monumento y archivo. Evan se entregó a su nuevo papel como investigador junior de la fundación, trabajando con la doctora Vázquez para documentar la recuperación del lago y desarrollar programas educativos para otros jóvenes científicos ambientales. Sus cuidadosos bocetos y observaciones metódicas habían evolucionado a una sofisticada documentación científica que impresionaba a los investigadores del doble de su edad. Cal también se sintió transformado. El hombre desesperado y roto que había llegado al lago de Sanguijuelas sin nada más que sueños fallidos, se había convertido en un respetado defensor de la justicia ambiental,
testificando ante el Congreso sobre crímenes ambientales corporativos y ayudando a otras comunidades a luchar batallas similares. El lago mismo se estaba curando más rápido de lo que cualquiera había esperado. Para el invierno, las secciones que no habían sido contaminadas por el asalto final de Minecorp mostraban mejoras dramáticas en la claridad del agua y la diversidad biológica. Los peces habían regresado a áreas que habían estado estériles durante décadas, y los cultivos bacterianos prosperaban en su entorno restaurado. Pero quizás el cambio más significativo fue en la relación entre padre e hijo. La crisis que los había unido había forjado una asociación basada en un propósito compartido y un respeto mutuo. Ya no solo estaban sobreviviendo, estaban construyendo algo que los superaría a ambos. Los nuevos planes de desarrollo de la propiedad se extendían sobre el escritorio de Cal como planos de un sueño hecho realidad. 18 meses después de la derrota de Minecorp, el lago de Sanguijuelas no se parecía en nada al pantano contaminado que habían heredado. El agua corría clara por primera vez en 40 años, reflejando la naturaleza prístina que lo rodeaba como un espejo pulido por el tiempo y la paciencia. La doctora Vázquez se paró a su lado en la sede de la fundación, señalando varios elementos del proyecto de restauración. Los cultivos bacterianos han superado todas las proyecciones que hicimos. No solo han limpiado la contaminación existente, sino que en realidad han mejorado el equilibrio mineral del lago. Se ha convertido en un ecosistema más perfecto de lo que era antes de la contaminación original. A través de las ventanas del piso al techo de su oficina, Cal podía ver el lago en sí mismo. Ya no era la monstruosidad tóxica que lo había recibido a él y a Evan en ese primer día decepcionante, sino una joya de la ingeniería ambiental que atraía a científicos y amantes de la naturaleza de todo el mundo. Los barcos de investigación se movían silenciosamente por la superficie, sus tripulaciones recolectando datos que estaban revolucionando la tecnología de biorremediación ambiental a nivel mundial. La extracción de litio está procediendo exactamente como predijo la investigación original, continuó la doctora Vázquez. Pero en lugar de operaciones mineras a cielo abierto, estamos usando los cultivos bacterianos para concentrar los minerales en áreas de recolección designadas. Es completamente sostenible y el proceso de extracción en realidad mejora la calidad del agua en lugar de degradarla. Evan levantó la vista de su propio escritorio, donde había estado revisando solicitudes universitarias. A los 14 años, ya estaba siendo reclutado por programas de ciencias ambientales en todo el país. Su experiencia documentada con la restauración del lago lo convirtió en uno de los investigadores publicados más jóvenes en la literatura ambiental. «Papá, mira esto», dijo, sosteniendo una carta del MIT. «Quieren que presente nuestros hallazgos en su conferencia de innovación ambiental el próximo mes». Cal sonrió, recordando al curioso chico de 12 años que había visto la aventura donde todos los demás veían un desastre. Evan se había convertido en un joven que entendía que las mayores aventuras no se encontraban en escapar de los problemas, sino en resolverlos. Las proyecciones financieras para el trabajo de la fundación eran asombrosas a su manera. Las estimaciones conservadoras sugerían que las tarifas de licencia de la tecnología de extracción bacteriana generarían más de 200 millones en la próxima década, todo lo cual se dedicaría a proyectos de restauración ambiental en todo el mundo. Los sitios contaminados por décadas de abuso industrial ahora podían limpiarse usando métodos pioneros en el lago de Sanguijuelas. Pero el dinero era casi secundario. Cal había descubierto algo más valioso que la riqueza en el proceso de luchar por el lago. Había encontrado un propósito, respeto y una relación con su hijo que era más fuerte que cualquier cosa que hubiera perdido en su divorcio. Sarah había llamado el mes pasado, curiosa por la cobertura de noticias de su fundación ambiental. Parecía genuinamente orgullosa de lo que habían logrado, aunque Cal sintió que también estaba aliviada de no haber sido parte de la lucha. Algunas personas estaban hechas para vidas cómodas, otras para vidas significativas. Cal estaba aprendiendo a estar agradecido de que lo hubieran obligado a entrar en la segunda categoría. El servicio conmemorativo para el tío Harlan se había celebrado la primavera anterior, cuando la restauración del lago estaba lo suficientemente avanzada como para honrar su memoria adecuadamente. Habían esparcido sus cenizas en el agua limpia que había protegido durante tanto tiempo, con la doctora Vázquez hablando sobre el coraje científico y Evan leyendo de los cuadernos de su tío
sobre la responsabilidad que conlleva el conocimiento. Los funcionarios locales que una vez habían descartado a Harlan Morris como un ermitaño loco, ahora hablaban con reverencia sobre su visión ambiental. El condado había nombrado el camino de acceso Camino Harlan Morris, y el estado de Wisconsin estaba planeando designar toda la cuenca como una zona de investigación ambiental protegida. Cal caminó hacia la terraza que se extendía sobre el lago, respirando aire que olía a pino y a agua limpia en lugar de a descomposición y contaminación industrial. Una familia de somormujos se había establecido en la bahía poco profunda, donde la peor contaminación había supurado una vez. Sus inquietantes llamadas resonaban a través de un agua tan clara que podía ver el fondo a 20 pies de profundidad. A veces no puedo creer que esto sea real, le dijo a Evan, quien se había unido a él en la terraza con su siempre presente cuaderno de bocetos. ¿Qué quieres decir? Hace 2 años estábamos en la ruina y sin hogar, viviendo en una cabaña mohosa junto a un lago envenenado. Ahora dirigimos una fundación ambiental que está cambiando la forma en que el mundo piensa sobre la tecnología de limpieza. Evan consideró esto, dibujando el contorno de una gran garza azul que había aterrizado cerca de la orilla. Creo que el tío Harlan sabía que esto sucedería. Tal vez no los detalles, pero las partes importantes. Sabía que si podía proteger el lago el tiempo suficiente, las personas adecuadas vendrían a terminar lo que la doctora Vázquez comenzó. Cal asintió, entendiendo que su hijo probablemente tenía razón. Harlan Morris había estado jugando un juego más largo de lo que nadie se dio cuenta, invirtiendo 4 décadas de su vida en un futuro que no viviría para ver, pero en el que confiaba en que otros crearían. La estación de investigación que había reemplazado su vieja cabaña estaba llena de actividad mientras el turno de tarde de científicos se preparaba para otra ronda de monitoreo de cultivos bacterianos. Los estudiantes de posgrado de una docena de universidades trabajaban junto a los investigadores de la EPA y los observadores internacionales. Todos ellos estudiaban un ecosistema que se había transformado de un riesgo a un milagro a través de la paciencia, la ciencia y el coraje para luchar contra los intereses poderosos. ¿Estás feliz, papá?, preguntó Evan, aún dibujando la garza que parecía contenta de posar para su retrato. Cal consideró la pregunta seriamente. La felicidad era un concepto complicado para un hombre que había perdido tanto y había encontrado algo completamente diferente de lo que había estado buscando. Pero mientras observaba el agua limpia lamer las orillas que una vez habían sido un páramo tóxico, mientras pensaba en los proyectos de restauración ambiental que su trabajo estaba haciendo posibles en todo el mundo, y mientras miraba a su hijo, seguro de sí mismo, con un propósito y emocionado por un futuro lleno de problemas que valían la pena resolver, se dio cuenta de que la respuesta era simple. Sí, amigo, soy feliz. Diferente de cómo pensaba que se sentiría la felicidad, pero mejor de maneras que nunca imaginé. La garza terminó lo que sea que la había traído a su orilla y echó a volar a través del lago. Su reflejo se ondulaba en el agua que había renacido a través de la ciencia, la determinación y el amor. La inútil herencia del tío Harlan se había vuelto invaluable de maneras que no podían medirse en dólares. Un legado de curación que resonaría a través de generaciones. La prueba de que a veces los lugares más contaminados tienen las semillas de las transformaciones más hermosas.